Bienvenidos a Hablemos con Causa, un espacio que busca romper estereotipos, prejuicios y reducir algunas brechas a partir de ir conociendo historias que fueron marcadas por una experiencia muy personal y que a partir de eso esto se ha convertido en una motivación para que puedan emprender un camino de lucha, de activismo y de aporte a la sociedad. El día de hoy estamos acompañados de Giseli Alvarado. Ella es mamá de Joaquín, de 15 años, quien tiene síndrome de Down, y mamá de Leonardo, de 7. Mamá de 2 hijos, emprendedora también. Es fundadora del colectivo Down Perú, ya hace 7 años. Y bueno, hay muchos proyectos también que has venido gestionando a lo largo de este tiempo. Mucho activismo y queremos conocer tu historia. Gracias por la confianza de compartirnos tu historia en este espacio. Bienvenida. Gracias, Diana. Gracias por la oportunidad, porque creo que a través de nuestras historias personales podemos llegar a más personas para que esto sea un efecto multiplicador y seguir caminando en la lucha de la reivindicación de los derechos, ¿no?, de la población con algún tipo de discapacidad en el Perú. Yo llevo 15 años, como lo mencionas, no, en realidad 14, haciendo activismo a través de mi historia, de las vivencias que llevo teniendo en este proceso. Y sí, hace años fundé con otras mamis también lo que es ahora Colectivo Down Perú, y que se ha posicionado gracias al área de deporte que tenemos, porque en realidad nosotros manejamos 5 líneas de trabajo, y bueno, la de deporte ha sido un éxito rotundo en el proceso de la visibilización y sobre todo de la participación activa de la población con síndrome de Down, ¿no? Claro, el deporte ha sido uno de esos ejes que ha terminado sobresaliendo, y cuando te preguntaba si esto era por la motivación de tu hijo, exactamente, él no es tan fan de participar de estos eventos deportivos. O sea, lo que ha sonado fuerte ahorita es el futsal, ¿no? Pero a Joaquín no le gusta el futsal, a Joaquín le gusta la natación. Entonces, sí ha sido un proceso difícil, ha sido un proceso complicado, pero ya te voy a ir contando a lo largo de estos minutos que vamos a ir conversando, ¿no? Y el activismo comienza precisamente cuando nace Joaquín. Cuando nace Joaquín, me acuerdo un 18 de octubre del 2008, yo había tenido un proceso de embarazo bastante complicado, con mucho riesgo de pérdida, y Joaquín es 7 mesín. Entonces termino de emergencia en la clínica y me recuerdo mucho de que estábamos en la sala de operaciones con música, con las enfermeras que cantaban, con la obstetra feliz, y de pronto nace Joaquín. Gracias a Dios nació con un Apgar de 9 y salió llorando, gritando bien, pero sin embargo después del llanto de mi hijo había un silencio absoluto, ¿no? Y veía yo, porque tuve que hacer una cesárea de emergencia, veía yo que todas las enfermeras, el neonatólogo se miraban, y era una situación de sorpresa Pero ya imagino de confusión en ese momento, sí, que está pasando alrededor. Entonces yo le digo, ¿qué pasa? Y muy duramente una de las enfermeras pues me dice, tiene rasgos característicos. Y yo le decía, ¿pero qué son rasgos característicos? Ya le van a explicar. Entonces el papá de Joaquín estaba a un costado y le dije, oye, anda, ve qué son esos rasgos característicos. Entonces, mientras me cosían, bueno, yo ya estaba con la sensación de qué es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces me llevan a la sala de descanso, y es ahí donde se me acerca el neonatólogo, un pediatra, y se me acerca la ginecóloga a decirme de que mi hijo había nacido con síndrome de Down, pero que no me preocupara porque ahora estos niños podían desarrollarse de una manera, digamos, regular. Obviamente fue un momento duro, a mí no se me pasó, la anestesia no me dio ningún efecto, no dormí ese día toda la noche, y yo le preguntaba a la ginecóloga, le dije, pero ¿y por qué? O sea, no
Me hice todos los exámenes previos, no salía, me dice, no, estabas dentro del 1%, que es lo normal en cualquier persona, ¿no? Para buscar información, para poder estar preparada y que esta situación de recibir a un niño no sea tan dura, ¿no? Sobre todo para la familia del papá de Joaquín. La verdad que ha sido un momento bastante difícil. Claro, porque como bien dices, es muy distinto que una noticia llegue y uno esté preparado con la información a que llegue y tome por sorpresa. ¿Y cómo fue este momento cuando reciben la noticia, la familia recibe la noticia y como pues muchos casos que yo creo que se hacen la misma pregunta? Es difícil porque a veces pensamos que por tener un buen estatus social, que por tener una buena carrera o ser exitosos en un tema, vamos a ser más humanos, ¿no? Pero lamentablemente no pasa eso. Entonces, sí fue un momento duro y te lo tengo que decir. Es duro porque en estos años he visto que no soy la única que lo ha pasado, son muchas familias que lo pasan, y mi hijo al inicio fue rechazado por la familia del papá. Entonces, no asimilaban el proceso, tuvimos que sacar 3 exámenes genéticos, nunca estaban en las terapias del niño, nunca estaban, digamos, en ese primer momento de acompañamiento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esta barrera a este proceso de aceptación? Yo diría que es mucho, a veces, el ego de las personas, que el ser humano cree que es perfecto, ¿no? Y que no está preparado para salir de esa burbuja que tenemos y enfrentar nuevos desafíos. Y eso es lo que pasaba. Entonces fue un proceso duro, y yo tengo que agradecer a mi familia, a mi papá, a mi mamá, que dijeron, nosotros estamos contigo, es nuestro nieto y vamos para adelante, ¿no? Entonces ese fue mi mayor soporte, en realidad. Entonces mi mamá, mi hermana iban al hospital del niño, me acuerdo en esa época, hacían cola desde las 3, 4 de la mañana mientras yo salía con mi hijo para sus evaluaciones, porque había que revisarle el corazón, había que revisarle los ojitos del oído. Entonces había que hacer un montón de exámenes que incluso en la clínica no me habían dado, digamos, un programa de seguimiento y acompañamiento. Me acuerdo que a los 2 días llegó el papá de mi hijo en esa época y me dijo, mira, toma, esto es lo que va a hacer tu hijo. Entonces, y había información completamente errónea en las redes sociales. Estoy hablando hace 15 años, ¿no? La persona con síndrome de Down nunca llega a leer, no ve, o sea, prácticamente todo era no. Entonces dije, voy a llorar ahora, pero mi hijo va a salir de todo esto. Entonces, eso es porque uno al final es madre, ¿no? Y nosotros por los hijos hacemos todo. Entonces ahí empezó un proceso bastante difícil, en verdad. Los primeros 15, 25 días fueron muy duros, porque incluso me acuerdo de que decidimos hacerle la circuncisión a Joaquín en el momento de que nace. Y a los 10 días a la semana me tocaba evaluación. Entonces llego donde el urólogo para que pase su evaluación y le digo, doctor, mire, y esto va a salir. Yo me refería a la cicatriz que le había dejado, el hilito que iban a cortar. Esto va a salir solo, voy a venir, o esto va a desaparecer. Y me dice, señora, pero usted ¿de qué se preocupa si nunca lo va a usar? Wow. Eso para mí fue un golpe duro. Lo miré, agarré a mi hijo y salí llorando. A la semana siguiente a Joaquín le da gripe. Ya, como había sido 7 meses, ¿no? Yo imagino que las defensas todavía no estaban muy fortalecidas. No, él no estaba fuerte y cualquier cosita pues le
encima el tema emocional que yo cargaba por el tema de la familia, todo complicado. Entonces lo llevo al pediatra. Lo llevo al pediatra y le digo, doctor, ¿y esto en cuánto tiempo se le va a pasar y todo? Y mira cómo la cabeza de estos médicos generó y me dijo, esto nunca se le va a curar. Usted tiene que aceptar que tiene síndrome de Down y punto. Y le dije, yo no le estoy preguntando por su condición. Yo le estoy preguntando por el proceso de la gripe, ¿no? Porque tenía 20 días de nacido, me acuerdo. Bueno, fueron 2 situaciones que a mí me dejaron realmente mal. Y fuera de esto que ya termina de cumplir los 25 días y lo llevo a su primer centro de terapias, ¿no? Y fue otro choque muy fuerte porque nadie está preparado para el tema de la discapacidad. Entonces me acuerdo que fui con mi mamá y cogiendo al bebé, entro al centro y vi un montón de niños, niñas, jóvenes, adolescentes con todo tipo de discapacidad. Fue duro, porque terminé vomitando, fue horrible de la impresión. Mi mamá nerviosa, le dije, toma al bebé, no di más. Entonces agarré, tenía la posibilidad de tener las terapias en casa a mi hijo y a través de eso fui, digamos, tomando fuerza y tomando valor del proceso. No por el tema de mi hijo, sino del proceso, ¿no? Porque era un espacio que yo desconocía, como muchos, pero que me hizo pensar en muchas situaciones, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo tenía la posibilidad de estar en una clínica privada y que vengan 2 doctores súper preparados académicamente y que me hablen de la manera como me hablaron. Pero humanamente no sé. Y me puse a pensar, si esto pasa en clínicas privadas, ¿qué pasa a la gente en los pueblos? ¿Qué pasa que no tiene las posibilidades, los recursos? No tiene los recursos. ¿Qué pasa en el hospital del Estado? Entonces, fueron tiempos bastante complicados. Yo decidí dejar de trabajar. Yo era asistente de gerencia en una petrolera. Decidí dejar de trabajar y dedicarme a Joaquín. No, Joaquín al año y medio caminó. Joaquín al año hablaba, mamá, papá, uva, o sea, me acuerdo que yo terminaba en el piso porque el embarazo me había dejado un poco subida de peso y como yo sufro de la columna, me acuerdo que a veces gateando con mi hijo, yo terminaba en el piso sin poder levantarme y tratando de jugar con Joaquín porque tenía que enseñarle a gatear. Entonces, ha sido un acompañamiento bastante que nos ha unido mucho durante todo este proceso, ¿no? Y luego... Claro, y como bien dices, también son decisiones que pueden ser voluntarias, pero que un tanto no lo son porque el dejar de trabajar también es porque el pequeño necesita ese acompañamiento constante. Y hay muchas familias, como bien dices, con muchos menos recursos, que no cuenta con el apoyo, a veces están solos y claro, tiene que uno que estar ahí pendiente de las terapias. Costosas y una tiene que ver la manera de poder acompañar a tu hijo en el proceso. Entonces, bueno, al año y medio aproximadamente yo decido separarme y salgo de la casa pues con mi hijo al espacio a vivir con mi mamá. Y es ahí donde Joaquín tiene un retroceso. No sé, que Joaquín se quedó mudo por casi 5 años. Mudo, completamente mudo, no hablaba. Habíamos avanzado en el proceso del control de esfínteres, retrocedió, habíamos avanzado en el proceso de la alimentación, de que él pueda comer solo, retrocedió. Y yo tuve que empezar a trabajar porque ya no tenía, digamos, un respaldo. Tuve que empezar a trabajar, regresé a la misma empresa de donde salí, me acogieron muy bien y mi hijo no avanzaba. Entonces
se me vino otra etapa difícil porque tuve que tomar otra decisión, pero es una decisión que se dio también a través de una enfermedad a mí que me dio porque me empezaron a salir como tumores en la nariz. Y de pronto me mandan a hacer un descanso médico y yo me quedo 15 días en casa. Y esos 15 días en casa hicieron de que Joaquín retomara, digamos, a comer solo, manejara mejor el control, 15 días nada más, el acompañamiento mío con él. Entonces dije, ¿y ahora qué hago? O sea, fue este quiebre lo que, el tiempo que pasaban y de repente ese cambio abrupto es lo que quebró emocionalmente entonces su avance. Qué importante, ¿no? Esa contención emocional. Es que a veces no nos damos cuenta de eso, porque vivimos tan el día a día, tan apurados, que a veces no vemos cuáles son las necesidades de nuestros hijos, sobre todo cuando están más chiquitos. Entonces, y me acuerdo que me operaron y yo estuve en cama otros 20 días más, casi un mes estaba, pero Joaquín era feliz. O sea, ya tenía su soporte, no había perdido los dos soportes, que era papá, mamá, sino ya tenía mamá, ¿no? Y yo me di cuenta del cambio y pucha, me levanté y dije, ¿sabes qué? Con el dolor en mi alma, pero tengo que renunciar. Porque se me iba un ingreso más de qué hacía con Joaquín. Entonces, me acuerdo que por ahí empecé a aprender a hacer tortas, cupcakes y esas cosas. Y me puse a vender. Me puse a vender con una amiga ropa, que después tenía que pagar abogados, tuve unas situaciones ahí complicadas que se presentaron. Pero bueno, así hicimos. Y desde ahí me acuerdo que en esa oportunidad había una carrera de la Sociedad Peruana del Síndrome de Down. Entonces, yo ya antes, estando en la casa con el papá de Joaquín, le decía, oye, tengo que entrar, quiero entrar. No, pero ¿qué vas a hacer? No sé, era como una cosa que siempre me prohibían. No vas a decir que Joaquín tiene síndrome de Down. No vas a decir. Entonces era una cosa bien complicada que emocionalmente me estaba haciendo mucho daño. Luego de eso sale lo de la sociedad y me voy corriendo a registrarme. Entonces, y le dije, quiero trabajar aquí. Y me acuerdo que Liliana Peñarrera, que es la fundadora de la sociedad, ese día, no, qué lindo, como si me conociera, parece que se confundió, porque después nos dimos cuenta que se confundió. De pronto yo ya estaba en la junta directiva y ya trabajando, y al final un día me dice, oye, ¿tú no eres la esposa de tal? No. Confundidas. Un error afortunado. Un error afortunado. Y que hasta el día de hoy conversamos y nos reímos, ¿no? Y es así como yo entro a la sociedad, empiezo a conocer todo este mundo, empiezo a aprender de la gente que ya había caminado el camino. Empiezo a aprender mucho de Liliana, que tenía una mirada muy distinta de lo que era la discapacidad y todo lo que yo en ese año y medio y un poquito más había ido viendo, ¿no? ¿Cuál era esa mirada que tú tenías y la que ella te aporta? Yo me acuerdo que en algún momento decía, yo me consolaba con esto de que Dios le daba hijos especiales a padres especiales, y de alguna manera solamente esa frase, después con el tiempo aprendí que ya discriminaba a mi hijo, ¿no? Porque un ser de luz, un ser especial, un ser, y decía, pero qué raro. No, porque son seres humanos, necesitan ejercer sus derechos, y en esa oportunidad es que Liliana empieza con eso, ¿no? Ellos necesitan ejercer sus derechos, necesitan ser autónomos, necesitan ser independientes como cualquier ser humano, y ahí es como cuando recibo una lavada de cerebro. Sí estaba dispuesta a seguir desde el día que me dijeron, oye, mira, tu hijo no lo puede usar, o sea, ¿quién eres tú para definir quién sí, quién no, quién puede, quién no? Entonces, eso se me quedó en la cabeza, ¿no? Por eso que la mirada sobre mi hijo no era de exagerada sobreprotección. Siempre he tratado de dejarlo ser. Pero
cuando yo conozco a Liliana o conozco el trabajo que venía haciendo, ya terminó de instaurarme muy fuertemente el chip que hasta el día de hoy promuevo y que hasta el día de hoy he tratado de hacérselo saber y hacer de conocimiento a las familias, ¿no? Y a la gente con la que me encuentro en realidad. Entonces ahí empezamos, organizamos carreras, empezamos a trabajar con Liliana, conocí a mi segundo compromiso, tuve mi hijo y justo en la época que estaba esperando a Leonardo, que nacía Leonardo, es que yo empezaba colectivo también, ¿no? Uh-huh. Entonces ha sido etapas de bastante, yo creería que crecimiento, conocimiento y de muchas cosas que nos han ido pasando, de subidas y bajadas que de alguna manera nos han ayudado a crecer a todos, ¿no? ¿Cómo es esta relación que has venido fortaleciendo con Joaquín? Joaquín, después de 5 años de estar, digamos, con autismo selectivo, empieza a hablar y lo primero que me dice es me acuerdo que los tenía en terapias de lenguaje, y no daba. Entonces un día llegábamos hacia Kentucky, a Joaquín le encanta el Kentucky hasta el día de hoy, uh-huh. Y me dice, mamá, taqui, ¿qué taqui? Dice taqui, pasábamos con el taxi y me decía taqui, ¿qué es eso? Y lo miro y era pues Kentucky, no hijito, el día que tú me digas Kentucky, te invito. No. Y al día siguiente volvimos a pasar por el mismo lado, porque me acuerdo que en ese periodo yo trabajaba en Jatunya, era presidenta de Jatunya, una asociación que trabajaba con el método Montessori. Uh-huh. Entonces, y pasamos y mi mamá, Kentucky. Entonces ese día lo retaste. Sí, hice parar el taxi y dije, vamos. Entonces desde ahí como que se le empezó a abrir a soltar la lengua, ¿no? Y todo el mundo me decía, pero ¿por qué lo presionas? Porque tengo que presionarlo, porque le digo, tiene la capacidad para hacerlo, porque todos tienen la capacidad para hablar, todos tienen la capacidad para hacerse entender. Entonces, y en este camino, pues al día de hoy mamá me dice, yo quiero trabajar contigo en colectivo cuando esté más grande. Ya, entonces hasta eso hemos llegado. Dice y un día a los 8 años me dijo, mamá, yo tengo síndrome de Down, ¿no? Sí. ¿Cómo reaccionaste? De la forma más natural. O sea, sí me impresionó, pero dije, sí, hijo. Una impresión positiva. Exacto. Porque es, de hecho, lo que tú habías venido fomentando en él. Yo, o sea, aparte de sorprendida, quedé de alguna manera alguna satisfacción así, uh-huh. Dije como que, lo logré, ¿no? O sea, no, pero ¿por qué? Porque el proceso ha sido natural, ¿no? El darle un espacio donde él pueda reconocerse y el darle un espacio donde también él esté con niños sin ningún tipo de discapacidad. Uh-huh. El trabajar en esto, en la sociedad, en el colectivo, uh-huh. Y que él vea cuáles son las luchas que se van haciendo, como que me vino muy rápido también, ¿no? 8, 9 años, me digan, mamá, yo tengo síndrome de Down, ¿no? Y le dije, sí, hijito. Pero no por eso le dije, vas a sentarte y a no hacer nada. Uh-huh. Te van a costar hacer más las cosas, sí es cierto, pero tú vas a lograr todo lo que te propongas. Ya, mamá. Nada más, o sea, así, suavecito, sin explayarme mucho, y el día a día él se va dando cuenta. Entonces, en algún momento, un día hacen una campaña de sensibilización en su colegio, y llega Joaquín y me dice, mamá, yo soy un niño especial. Yo lo miro y le dije, ¿quién te ha dicho eso? No, es que hoy día hemos hecho la ronda Montessori, porque se sientan en una ronda a conversar uh-huh. de todo. Y yo siempre le pedí al colegio, tiene que hablar sobre el tema de la discapacidad. Y terminan diciéndole que era un niño especial. Uh-huh. Y le dije, ¿y
¿Tú crees, yo soy una mujer especial? Sí. ¿Tu papá es un ser especial? Sí. Todos los seres humanos somos especiales, hijo. Lo que tú tienes es una discapacidad intelectual que quizás no te permite procesar rápidamente algunas cosas, o que eres lento para algunas cosas, pero eres un ser humano al igual que todos tus compañeros y que va a lograr, y nuevamente insistir, en hacer todo lo que te propongas. Lo que eres, le digo, a veces es peso, porque de verdad a veces eres bien pesadito y nos terminamos riendo, ya. Entonces, cuando a veces le he llamado la atención, mamá, no me grites, yo soy un niño especial. Y dije, y se pone, no me vengas a mí con esas cosas, Joaquina. Tú tienes que ayudarme a dar otro mensaje. Ya. Pero ella lo hace con seguro, no, claro, un nivel de conciencia ahí. Tienes un nivel de conciencia bien desarrollado. Claro, pero digamos que acá lo que se destaca es para que él finalmente tenga esa autonomía, haya logrado esos pasos que ha avanzado, es porque tú has tenido que pasar un proceso de transformación también, ¿no? Y es, creo, ese punto de partida en el que tal vez muchas mamás se pueden sentir identificadas, cómo hacer ese quiebre positivo para empezar a cambiar el chip, porque es cierto, es nuestra responsabilidad informarnos, es nuestra responsabilidad estar preparados, pero también lamentablemente estamos en una sociedad que mucho estigmatiza, que normaliza cosas que no deben y más bien al contrario, otras que son naturales no. ¿Cómo fue este proceso de cambio y en qué momento también decides hacer este colectivo para poder también compartir tu experiencia y finalmente pues hacer una cadena que sume? Yo creo que nosotros como padres siempre estamos viendo y queriendo lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Pero cometemos un error desde el día que está en el vientre el hijo, la hija que vamos esperando, porque hasta los casamos, ¿no? O sea, ya le pusimos en la universidad, ya lo hicimos viajar al extranjero, ya le elegimos hasta el novio, la novia, le pusimos en el colegio y de pronto que te llegue una situación como la que me llegó, o sea, pero a mí me pasaron dos cosas bien curiosas, digamos, en el proceso, ¿no? Cuando yo estaba embarazada, porque de pronto un día llego temprano a la oficina y subo, prendo la computadora y en automático, síndrome de Down. Y me quedé leyendo cosas que no me gustaban, obviamente. Y dije, no, lo apago y lo dejé. Y me pasó 2 veces, porque la segunda vez justo me recogió el señor Albertito, me acuerdo, que en paz descanse, y Celita, vamos, me dice, te voy a llevar. La verdad que era un grupo bastante lindo. Te voy a llevar. Ya vamos, llegué y me pasó lo mismo. Entré a la oficina, me senté, síndrome de Down. Uh-huh. Pero una cosa así que salía, o sea, ni siquiera la pensaba durante el camino, sino que me senté, entré, prendí Google, síndrome de Down. Yo no sé si algo presentía mi cuerpo o alguna sensación. Pero bueno, yo decía, ¿y si me toca? No, sin saber, ¿no? Porque uno puede pensar, pero pues está como que en el interior. Se dijo, no. Sí, y son pensamientos muy normales, claro, y que pasan en la maternidad. Y cuando ya pues hemos estado en ese proceso, vi el rechazo de la familia de mi hijo inicialmente, un inicio bastante duro. Dije, a mi hijo nadie me lo va a humillar, a mi hijo nadie le va a faltar de respeto, o sea, para eso estoy yo. Después de los doctores y todo eso, dije, mi hijo es un ser humano como cualquiera y merece también lo mejor. Y es ahí donde empiezo. Yo he sido, y hasta el día de hoy a veces siento que soy muy dura, ¿no? Pero yo digo, no soy dura, soy realista. ¿Dura con qué? Con acciones a veces con Joaquín, o sea, en palabras, en
en que no tengo filtros a veces para decir las cosas y se las digo bien claras. No, no sé si está bien, no sé si está mal. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Pero más cuando nació Joaquín. ¿No? Entonces como que me puse muy firme y en este proceso, sin dejar de dar obviamente amor, la contención, porque él me cuenta todo, ¿no? Hablamos, me fastidia, nosotros jugamos y nos contamos todo. Oye, mamá, ¿y cómo te fue hoy día? Bien, ¿qué has hecho? No, ¿y tú? Yo bien, ahí, ¿qué has hecho? Porque ya lo conozco, ¿no? ¿Qué habrás hecho? No, mamá, por si acaso no he hecho nada, no le he dicho al profesor que está gordo, no le he dicho, no he escondido mi cuaderno, por si acaso. No esta vez, dice. Esta vez no. Ay. Entonces conversamos bastante, ¿no? Pero, ¿y esa dureza como carácter también la tienes con tu otro hijo, con el menor? Sí, con los dos. O sea, es parte de ti. O sea, digamos que no. Claro, y no, más bien no reprimiste o no cohibiste tu naturaleza. Tú has seguido siendo tú. Sí. Y más bien más repotenciada. Más repotenciada. Porque me tocaron momentos difíciles. Y yo creo que en momentos difíciles uno tiene que fortalecerse y sacar lo mejor de uno, ¿no? ¿Cómo fue la decisión que te preguntaba de formar el colectivo y ser parte, empezar en este camino ya junto a otras familias? Pasa que la situación en la sociedad no volvió a ser la misma desde que Liliana dejó, digamos, tuvo que irse de viaje a una maestría y se quedaron otras personas en la sociedad. Entonces yo congeniaba mucho con Liliana y quienes entraron tenían otro pensamiento. Entonces, y un día, y ya tenía como que mi seguidora. Ya había gente que me escribía porque yo posteaba las historias de Joaquín, cómo íbamos manejando la autonomía, la independencia, el que él se sienta útil desde niño aquí en casa, no estar dándole y sirviéndole todo, ¿no? O sea, porque yo siempre digo, o sea, tu hijo viene, ya le traducimos todo. Y le digo, ¿pero por qué? O sea, él tiene la posibilidad de hablar, exígele. No, pero... Entonces yo, digamos, trasladaba a través de mis redes sociales, de Facebook, ciertos mensajes y la gente pues me empezaba a escuchar o hasta el día de hoy, ¿no? Me pregunta. Y como las mamás de la selección a veces, ¿no? Que también ahí tenemos unas historias increíbles. Pero, y es así donde al ver, quizás, y hay falta, y viendo que habían faltas de espacios, de oportunidades, porque sí, podemos luchar por los derechos, podemos trabajar para que se gestionen, digamos, políticas de acceso, pero si no hay acciones concretas que te hagan dar espacio para que las personas se visibilicen, hagan, participen, no hay reconocimiento social y esa mirada que nosotros queríamos, ¿no? Entonces, nos juntamos con un grupo de mamás y me acuerdo que en el 2017 en marzo del 2017 hicimos un pequeño compartir por el Día Internacional de la Persona con Síndrome de Down en Miraflores. Éramos un montón pero de chiquititos. Entonces, y ahí se formó y se inició con el colectivo, y de pronto eso fue el 2017, y casi a finales de 2017 es que llegamos a contactar con Argentina, con Córdoba y con Fundación Empate. Entonces, donde le solicitamos traer la franquicia de la escuela deportiva, ¿no? Porque nosotros trabajamos en 5 líneas de trabajo: salud, familia, educación inclusiva, inclusión laboral y deporte. Pero el deporte era algo muy necesario porque yo vengo de familia deportista. Mi papá ha sido jugador de la DT de Tarma, ha sido jugador de Leoncio Prado de Huánuco, de León de Huánuco. Mi mamá ha sido preseleccionada nacional en sus épocas de vóley. Mis hermanas
son preseleccionadas nacionales de baloncesto, ingresaron a la universidad como deportistas calificadas. Yo jugaba baloncesto, entonces mi hermano también jugaba fútbol. Entonces venía de una familia deportista y a Joaquín le empezó a gustar la natación. Entonces, y justo se da esta oportunidad de tener esta franquicia que iniciaba con fútbol, ¿no? Entonces se hizo tanta propaganda, tanta bulla, hubo tanta visibilización. Me acuerdo que el primer año, en 2008, me acuerdo, y gracias a la municipalidad de San Borja, empezamos con 150 niños desde los 3 años. Y teníamos que trabajar psicomotricidad, tendríamos que trabajar conducta, tendríamos que trabajar postura, pero no solamente con los niños, sino con las familias. Entonces, en ese momento nos dimos cuenta de que la necesidad de este espacio de desarrollo a través del deporte era importante para nuestra población. Y en esa oportunidad, me acuerdo ya todo el 2018, y a finales de 2018, después de casi un largo tiempo, un año de trabajo, nos contactan de Brasil. Uno de nuestros profesores en PATE, que era Rodrigo Verdera, un argentino, tenía conexiones con Argentina y se enteró de que había un mundial de futsal en Brasil. Entonces es ahí donde nos contactan de Brasil por medio de este profesor, y empezamos la campaña para ir con nuestra primera selección de futsal a Brasil. Obviamente los chicos todavía no estaban preparados, ni físicamente, mucho menos conductualmente, para este proceso, ¿no? Pero fue algo que nos enseñó mucho. Claro, era una experiencia y una oportunidad. Sí, porque te diste cuenta, yo me di cuenta de muchas cosas. Uno, el sistema deportivo no estaba preparado para la población con síndrome de Down, porque era completamente discriminada. 2, había mucha corrupción dentro del sistema deportivo. 3, los grandes líderes del deporte en el Perú simplemente nos discriminaron. El IPD, la Asociación Nacional Paralímpica, no les interesó nuestra población. Y ahí es donde nos dimos cuenta, pues, de que realmente no se estaba haciendo un trabajo adecuado, en realidad, con el sistema deportivo, ¿no? Y recuerdo que por medio de un padre de familia, que está fuera ahora del país, me dijo: yo te voy a ayudar a llegar a la Federación Peruana de Fútbol. Entonces me dio el teléfono del presidente, lo contacté y me dijo: nos reunimos mañana, así al día siguiente nada más. En esa época estaba Gareca, me acuerdo. Fue muy bonito para nosotros recibir el apoyo, y yo siempre le he dicho, quizás no económico, pero recibir los chicos el uniforme oficial de la Federación Peruana de Fútbol fue muy emotivo para ellos, ¿no? Para ellos, para la familia, para nosotros. Y desde ese entonces es que al día de hoy, que es 2019 al 2024, el día de hoy, la Federación Peruana de Fútbol nos ha acompañado en todo este proceso de crecimiento, ¿no? Hicimos rifas, hicimos campañas, hicimos polladas, hicimos un montón de cosas, llegamos al mundial. Y ahí veíamos otras realidades, ¿no? Porque a mí me pasaron cosas, y lo tengo que hablar, puede ser duro, pero yo creo que es necesario hablarlas. No era una cosa que hacíamos campañas, hacíamos todo, y de pronto se me ocurrió decirle a las familias: bueno, señores, no hay plata. ¿Pueden ustedes asumir el pasaje de sus hijos? Y ya yo me encargo del comando. Y, no tenemos plata, no sé qué, no sé cuánto, listo. Y justo ese día, en esa oportunidad, me llama la presidenta
yo era vicepresidenta, yo empecé como vicepresidenta, me llama y me dice, acaba de entrar una donación de 10.000 soles. Sí, de la nada. Yeah. Y le digo, cómprate los pasajes. ¿Estás segura? Cómprate los pasajes, sí. Y compró pasajes para toda la delegación, obviamente los pasajes más baratos que nos llevaban Lima, Panamá, Con Sao todas las Paulo, escalas. con todas las escalas del mundo, pero teníamos que llegar. Y nos compró los pasajes. Entonces, termina de comprar los pasajes y aviso al grupo de los papás. Bueno, ya hemos comprado los pasajes, la línea está, y para darles tranquilidad. Me quería morir al día siguiente, todos los papás tenían sus pasajes. O sea, no les importó que uno esté realmente presionada con el tema de los pasajes, porque era una oportunidad grande para ir a los chicos, para los chicos. No les importó, ellos tenían que estar ahí y no les importaba el resto. O sea, que haga la organización lo que tenga que hacer y nosotros nos encargamos de nosotros. Entonces, ese tipo de quiero entenderlo por un tipo de sobreprotección, que era la primera vez que sus hijos salían y tenían que acompañarlos, pero también me pongo en el otro lado, ¿no? Que a veces nos falta también un poco de empatía y un poco de trabajar en equipo para que podamos surgir todos juntos. Y justamente ahí preguntarte, porque llevas muchos años haciendo activismo. Hacer activismo tampoco no es un Fácil. camino fácil. ¿Cuáles son esos obstáculos o qué es a lo que te enfrentas a lo largo de estos años, lo que has vivido haciendo esta lucha constante? A la mirada asistencialista y capacitista del Estado, a la mirada asistencialista y capacitista a veces de las propias familias que no quieren cambiar esa situación que a veces tenemos. Si bien es cierto, la discapacidad viene acompañada mucho de pobreza, ¿no? Pero el tema es de que queremos seguir esperando todos sentados, ¿no? Creemos que porque nuestro hijo, nuestra hija tiene discapacidad, ya merecemos todo y que yo no debo mover más allá y que a mi hijo le tengo que dar todo lo que él merece, pero yo no, el resto, ¿no? Entonces, esa es una situación que no la traslado directamente a los padres, sino al Estado. El Estado debe contribuir desde el día del nacimiento de una persona con discapacidad a hacer un acompañamiento adecuado a las familias, indicándoles y hablándoles sobre sus derechos, brindándoles oportunidades para sus desarrollos, el acceso a una educación de calidad que no sea limitada, que no sea segregada, ¿no? Porque mientras exista el colegio especial y el colegio regular, vamos a seguir hablando de discriminación y segregación. Entonces no deben existir los niños inclusivos, son los niños. Y todos estamos en la escuela, todos tenemos derecho a estar en la escuela. Básicamente son esto, el tema del periodismo, de la comunicación, de cómo a veces el periodismo ayuda a brindar esta imagen, contribuye a brindar esta imagen del pobrecito, ¿no? Pues yo de verdad, te lo digo sinceramente, yo voy siempre en contra de la Teletón, o sea, no hay forma. Yo no puedo pararme ahí y llorar porque pobrecito, no, o sea, hay un Estado que tiene la obligación de darte un acceso a la salud, acceso a terapias, que te pueden costar 5 o 10 soles, pero que tienes los espacios para hacerlo. No necesito salir a llorar para dar lástima al resto y que recién me apoyen, eso no lo necesito. Entonces, si tú te das cuenta un poquito no sé si has podido ver del trabajo que nosotros venimos haciendo, los mismos chicos han salido, oye, yo también soy tu selección, apóyanos a llegar como lo hacen todos los deportistas ahora que lamentablemente pues estamos sin apoyo suficiente del Estado o hay mucha corrupción dentro del sistema deportivo en federaciones que obligan al deportista a salir a pedir ayuda, pero se la buscan, ¿no?
Entonces, no como padres de niños, niñas con síndrome de Down, en este caso en particular, debemos estar sentados y decir, pobrecito, déjale, mijito ahí. O sea, ¿qué va a ser de tu hijo a los 18, 19, 20 años? Cuando tú ya no estés, ¿qué va a ser de tu hijo cuando tú ya no estés? ¿Le has dado herramientas para que se maneje por lo menos dentro de tu casa? ¿Le has dado herramientas blandas para que pueda integrarse a la sociedad? O sea, el tema del niño con discapacidad que tiene conductas disruptivas en el colegio no es porque tenga la discapacidad, sino porque no hay un acompañamiento adecuado desde la familia y desde la mirada del colegio. O sea, acá es un trabajo realmente en equipo. Claro, articulado. Articulado. No es un tema de que ya, si tienes un niño que no habla y se está peleando, oye, ¿por qué el niño está reaccionando así? ¿Hay alguien que le está haciendo bullying al niño? A mí me pasó con Joaquín en el colegio. O sea, me acuerdo que, señora, Joaquín está pegando. Joaquín no pega. Señora, Joaquín se está... No, es que Joaquín no pega. Algo está pasando en el colegio. No, usted quiere decir, pero su hijo tiene síndrome de Down. El hecho de que tenga síndrome de Down no quiere decir, le dije, que vaya a ser un niño agresivo. Joaquín no pega, yo soy lo que estoy criando. Entonces, y contraté a una psicóloga para que le hiciera una observación. Y resulta de que ese mismo día que está la psicóloga, llegué yo a una reunión y estaba en una casetita aquí y el salón de Joaquín estaba al frente y Joaquín tenía 5 años, 4 o 5 años. El salón estaba al frente y era una mampara. Entonces no sé cómo me volteo y veo a Joaquín que se baja el pantalón y empieza a orinar en medio del salón. Me paré y fui donde la directora. Le dije, mira, esto Joaquín no lo hace. Y ese día estaba la psicóloga. Entonces, cuando sale la psicóloga que viene, resulta que Joaquín había estado siendo víctima de bullying por un compañero más grande, que tenía 6 años aproximadamente, que lo fastidiaba. Y como Joaquín no tenía comunicación, entonces tenía que manifestarse de alguna manera. Y su mejor manera era bajarse el pantalón y orinar. Oye, yo te estoy llamando la atención porque a mí me está pasando algo. Entonces, por eso, y tuvimos que intervenir con la madre del chico, con el niño en ese momento, con Joaquín, porque era una cosa de que los sentaban a los dos juntos a trabajar en el tema de atención, concentración, con jarra y vaso, y Joaquín trabajaba y el otro venía, lo empujaba, le hacía derramar. Joaquín, ¿qué está haciendo? Y Joaquín no se defendía, no, porque no hablaba. ¿Cómo trasladar esa emoción de frustración, de fastidio? Lo manifiesta. Entonces, ¿qué pasa con las familias a veces? Terminamos haciéndole caso a la profesora y mi niño es un problema. ¿No? Claro, es intentar mirar todo el escenario. Exacto. Y qué es lo que está pasando. Y lo que dices es bien cierto, es una falta de sensibilidad desde los sectores, como bien decías, desde el sector salud, por ejemplo, como en el sector educativo también. Ahí hay una formación necesaria que hay que hacer. Sí, hay que hacer una reestructuración. Totalmente, o sea, ya es una cuestión también de sistema. Eso se suma también que son niños que con algún estigma o alguna carga cultural vienen también desde casa. Así es. Entonces se van haciendo estas cadenas y se van repitiendo estos patrones de conducta que ellos no son pues los responsables, ¿no? Están repitiendo y finalmente pues las víctimas son como en este caso Joaquín, por ejemplo, ¿no? Sí, y así como hay muchos niños, ¿no? Me dicen, me han llamado y la psicóloga me dice que necesita a mi hijo una terapia conductual. Y le dije, pues, y les digo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en casa? No, la casa está segura, están pasando todo bien en casa. Ya, entonces manda a ver que hagan un día de observación en el colegio. No, pero no me dejan, es tu derecho. Tienes que pedir porque en el colegio puede estar el problema. Entonces, porque a veces les damos mucho poder a los terapistas y los terapistas no crían. Quienes criamos a nuestros hijos somos nosotras, las madres. Nosotras estamos casi las 24 horas del día. Bueno, quienes tenemos la oportunidad de estar con nuestros hijos, ¿no?
y conocemos que estamos criando, sabemos lo que criamos, sabemos al ser humano que estamos criando. No porque tenga discapacidad lo vamos a desconocer, ¿no? Sabemos qué hijos criamos, sabemos cuáles son nuestros valores, sabemos cómo es su carácter, ¿no? Cuáles son sus reacciones, sus acciones. Y bueno, son procesos, pues, ¿no? Claro. Entonces es ahí donde nace el colectivo. Llegamos a ir a Brasil, hablándote pues del tema del egoísmo, a veces de las familias que esperamos que todo nos den. Y ahí se presentaron muchas situaciones que nos enseñaron tanto a las familias como a mí, como a los chicos, ¿no? Cada familia es un mundo también, sí. Claro. Tenía una mamá de un joven de 19 años que antes de entrar al hotel me dijo eso, porque este era nuestro hotel y al costado estaba el hotel de los papás. Yo te voy a contar anécdotas así porque creo que es importante, ¿no? Me dijo, Giseli, por favor, a las 2 de la tarde le toca hacer popó. Yo, pero le digo, tiene 19 años. Sí, pero a las 2 de la tarde tiene que hacer. Mire, señora, a mí usted me disculpa, pero yo no soy niñera de nadie. Entonces, un jovencito tiene DNI, es mayor de edad y él sabrá lo que hace. No. Otra mamá de 33 años, su pastillita le toca. Bueno, él tiene que aprender a tomar su pastilla. No, pero tiene que aprender a... No la quiero aquí. Entonces, como ya nosotros habíamos tenido unos procesos bien complicados de salir de Lima a Panamá, en Panamá casi nos quedamos porque no había pasado la plata para Brasil, todo un tema. Yo llegué cansada, muerta, llegamos, ocupamos hotel y me acuerdo que me levanto al mediodía, bajo y el profesor me mira con una cara, digo, ¿qué ha pasado? Dice, ni no sabes lo que ha pasado. Dice que todos llegaron, los chicos no durmieron de la emoción, bajaron a tomar desayuno y tenías a las mamás sirviendo a los angelitos el desayuno. ¿Qué? Sí, me dice, Italia, Portugal, todos hacían su cola para que los chicos cada uno se sirva, o quizás cada uno de los entrenadores pueda dar su dosis indicada. ¿No? Todas las mamás paradas en la puerta dándole. ¿Y tú opinas así de esta manera porque ellos tienen la capacidad de hacerlo? Por supuesto. Pero somos los papás a veces los que ponemos, por falta de conocimiento, por falta de, no sé, por esa mentalidad de sobreprotección, porque no es fácil. En realidad no es fácil tener un hijo con algún tipo de discapacidad. O sea, cada etapa que pasas es una preocupación constante, porque ahora ¿qué vas a hacer? ¿Qué herramienta? Y sobre todo en una sociedad que todavía no está preparada, pero que a comparación de hace 15 años atrás sí lo está, para recibir, ¿no? a personas o que no está acostumbrada a valorar la diversidad, ¿no? Porque al final todos somos distintos. No, ese día, decirte, señores, ustedes no vuelven a entrar al hotel. No vuelven a entrar al hotel, que se sienten su... Los chicos empezaron a servirse. Los pobres nunca habían ido a un buffet. Porque muchos de ellos no los sacaban de las casas. Son esas limitaciones que como familia a veces ponemos y anteponemos ante la independencia que ellos pueden lograr. Creo que ese es un buen punto de reflexión, ¿no? Y una introspección para hacer, porque finalmente la maternidad, la paternidad como tal, creo que es eso, es también el autodescubrirse, el autoconocerse, ¿no? Y seguir aprendiendo cada día. Todos los días. Y era una cosa que los chicos me traían, dulce, chocolate, salado, todo en un plato. Decía, Dios mío, listo. Aquí tenemos que empezar desde cero, ¿no? Y poco a poco, 2019, después en el himno nacional, Italia bien paradito y todo, y nuestros chicos bostezando, abriendo la boca, haciéndoles señas. Yo me quería morir, te juro, yo me quería morir, pero las familias se dieron cuenta de que cuántas limitaciones ellos tenían, pero no por sus hijos, sino por su propia mentalidad, no por ese tema de sobreprotección. Ay, pobrecito mi hijito,
Downcito, a veces que le dicen, no, mi hijito es Downcito. Le digo, no, señora, su hijo es Juan, es Pedro y todo, y tiene la condición de síndrome de Down. Y ahí está ese aporte de valor también, el que se pueda compartir la experiencia con otras familias y entender cómo son estas otras realidades, otros puntos de vista, otras formas también de ver el mundo, la vida y lo que hace uno en el día a día. Así es. Entonces, como te digo, nos enseñó, nos educó a todos, ¿no? Cuando regresamos ya empezamos un proceso distinto, ¿no? Un proceso más firme, un proceso más profesional, un proceso ya hasta que tuvimos que condicionar, o sea, vayan a aprenderse las capitales de toda Sudamérica. Vamos a ir preguntando a sus chicos. Vamos a ponerlos las orientaciones de terapia del lenguaje. Vamos a ponerlos hay que dar cursos de cómo llevar la cuchara, cómo comer. No se lleva la cabeza al plato, se lleva el alimento a la boca. Entonces habían varias situaciones que adultos de 18, 20, 22 años no habían tenido la oportunidad o no querían o no podían habérselos llevado a un restaurante o a comer o no corregían los procesos. Entonces, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Y quienes a veces nos cuesta. Tenía familias que me decían, bueno, es que recién voy a empezar a hacer estudiar a mi hijo, porque como sabía que no iba a hacer nada, me he dedicado a los que sí podían. Entonces, ese mismo pensamiento lo tienen muchas familias. ¿Y en tu familia cómo ha sido esta construcción de seguir fortaleciendo la identidad que cada uno tiene con los dos hijos que tienes, con Leonardo y Joaquín? Leonardo, también en el proceso lo más natural posible, porque Leonardo, por ejemplo, tiene trastorno de déficit de atención y hiperactividad, tiene TDAH. Entonces, ahí también hay que hacer otra intervención, ¿no? Pero tienes a un Leonardo de 7 años que en adelante te va a decir, mamá, es más, ahorita, mamá, esa persona es de talla baja, ¿no? Mamá, esa persona tiene discapacidad visual, ¿no? Entonces, mamá, ¿y por qué tiene discapacidad física? Te habla con propiedad, ¿no? Pero ha sido el proceso natural que nosotros hemos llevado, ¿no? Y a su hermano también, oye, Joaquín, le dice, oye, ¿les parece a ti? Me dice, es otro Joaquín, ¿no? Lo miro y me dice, no, ya sé, me dice, ¿tienes síndrome de Down? Sí. Ya, mamá, sí, pues, pero por eso no me va a fastidiar, ¿no? Que no se aproveche. Entonces ya lo toman de una manera más natural los dos, ¿no? Entonces tenemos que ir progresivamente, porque Leonardo a veces es hiperactivo, es impulsivo, y Joaquín es más pasivo. Entonces tienen unas tremendas broncas, pero después se están amando, se están adorando y buscándose para jugar. Y es un proceso. Y cuando miras esas escenas. No, yo tengo una paz, una tranquilidad increíble, porque cuesta, el proceso es difícil, ¿no? Pero yo creo que los dos tienen que tener las mismas oportunidades. Entonces, pero es difícil aceptarnos entre nosotros lo diferente que somos, ¿no? Imagínate. Solo en la familia. Imagínate, pues. O sea, y la familia termina siendo como una pequeña muestra de la sociedad misma. Así es. ¿Y cómo te sientes después de estos altibajos que bien dices has pasado, experiencias buenas, experiencias malas, muy duras, y ver hoy a tu familia cómo está? Feliz, fortalecida, orgullosa, porque yo sé que voy a tener 2 hijos que van a aportar mucho a su sociedad. 2 hijos maravillosos. Sí. y que sigue esa lucha necesaria. Y los sueños de Joaquín que se siguen cumpliendo. Me contabas, por ejemplo, que ahora quiere ser el DJ. Sí, Joaquín la tiene clara. Me acuerdo que justo te contaba en interno que como movemos bastante el tema del futsal, siempre que vamos a algún sitio me dicen, oye, ¿cuál es tu hijito? Ninguno. Yo, pero ¿cómo? O sea,
Y esto también me hace pensar en estas situaciones de que parece que el ser humano o la sociedad no está preparada para realmente trabajar por otros, ¿me entiendes? O sea, tienes que tener alguien ahí para que te motive, pero no es necesario eso. O sea, mi hijo no está porque no le gusta, no va a la academia que tenemos nosotros porque no le gusta. No, mamá, no me gusta empate, no me gusta correr, me canso. Y de arquero, porque yo he intentado todo, de arquero parado en el palo. No, mamá, no me gusta, me duele. ¿Qué quieres hacer? Fútbol. No, perdóname, natación. ¿Estás seguro? Sí, natación. Listo, vamos a la natación. Y como padres estamos para apoyarlos en lo que quieren. Por eso yo siempre les digo, hasta el día de hoy a las mamás, y hace poco teníamos una reunión, les dije, ¿ustedes le preguntan a sus hijos qué quieren? Ustedes le deciden la vida, y a mí me pasó una cosa así, todo bien heavy, porque estábamos con una mamá de la selección, y me decía, el chico tiene 24 años. Le había puesto un horario así de lunes a sábado, todo el día copado. ¿Qué actividades de teatro? ¿Qué actividades de fútbol? ¿Qué actividades de...? Dice, necesito, le digo, pero tu hijo tiene 24 años, ¿por qué no le buscas un espacio para que vaya trabajando? No, prepáralo para algo. No, que no sé qué, necesito que ¿va a estar en la selección o va a estar entrenando? Le dije, va a estar entrenando, pero no lo cargues. Le dije, porque ¿tú le has preguntado a él qué quiere? ¿O tú te estás dedicando a eso? No, pero a él le gusta su teatro. Ah, le gusta su teatro. Listo. Entonces te voy a dar una tarea. Llega a tu casa hoy día y conversa con tu hijo. Y pregúntale. Pero yo me he invertido en la escuela de teatro. Pregúntale. Pregúntale si quiere hacer teatro o prefiere dedicarse al fútbol. Pero a él también le gusta el deporte. Bueno, entonces pregúntale, nada más pregúntale. Y dice que se sentaron con su familia a conversar. Y me escribe, me dice, Giseli, te odio. En un mar de llanto. Y digo, ¿qué tienes? Ya aceptar que él quiere el deporte, quiere el fútbol, quiere ser entrenador, quiere ser el... Pues, ¿qué voy a hacer todo lo que he invertido? Nada. Tu hijo vale más de todo lo que has invertido. Su vida, su felicidad, lo que él haga, lo que él quiera hacer, cómo se siente contento, dónde se siente realizado. Quizás no pase de la preselección, pero ya se siente, está trabajando, va desarrollando capacidades. Puedes abrir un espacio donde puede ir a estudiar para asistente de entrenador, psicomotricidad, educación física, se ponga a hacer, es hábil. Búscale ese espacio. Uy, la señora ha llorado 2 semanas, creo. que me odiaba. Pero claro, son esos espacios los que nos faltan a nuestros hijos. Ay, tengo la agenda ocupada, o sea, 50,000 cosas, la mamá tiene la mitad de la agenda ocupada y la otra mitad la tiene el Claro, hijo. como dicen algunos psicólogos, son también en los hijos ponemos, porque, o sea, esto ya va más allá de si el hijo tiene o no tiene una discapacidad, pero en los hijos a veces proyectamos lo que los padres queremos o deseamos y ahí hay un trabajo grande que hacer para poder mejorar, pero finalmente eso, los hijos tocan una fibra muy sensible, pero también son ese motor para ser mejores cada día, porque claro, es válido equivocarse, es válido así uno tenga 2 o 3 hijos, ninguna maternidad o paternidad va a ser igual. Y todos nos equivocamos todos los días. Entonces, y como yo decía por ahí, todos los días sale el sol, entonces todos los días se puede volver a empezar, ¿no? Y ahora con lo que me preguntas de Joaquín está bien claro en lo que quiere, o sea, él quiere su natación y quiere ser DJ. He dicho que va a ganar plata siendo DJ y entonces ahora tengo que ponerme a pensar en qué voy a hacer para que sea DJ y en dónde va a estudiar. Y te saca del radar totalmente. Sí, claro, dónde puede ir, podemos incluirlo para que estudie DJ, porque él va a ser feliz siendo lo que es, pero tenemos que aprender desde chicos a que nuestros hijos manifiesten qué es lo que quieren, qué es lo que desean, qué es lo que sueñan. Qué valioso eso, qué importante y que a veces no visibilizamos y se queda en lo superficial, no indagamos más porque claro, nosotros también queremos que nos pregunten qué queremos hacer, entonces preguntarle también a los hijos.
Creo que ese es uno de los mensajes más bonitos. Tu historia con Joaquín, con Leonardo, la familia que tienes también demuestran que no es... hay oportunidades, pero si uno no está preparado, las oportunidades pueden pasarse. Así. Se pasan por frente y aquí no pasó nada, ¿no? Es también sinónimo de lucha, de esfuerzo, de dedicación, amanecidas, peleas, cosas que has ido ganando en el día a día. Sí, no es fácil. Y no es fácil, todo siempre es perseverar por detrás y a partir de conocer tu historia, gracias por compartirla, de tener este espacio, es poder, como siempre digo, tener un punto de partida de la reflexión. Creo que con eso, porque vivimos en un mundo tan acelerado que poco nos detenemos a pensar, mucho juzgamos, mucho estamos estereotipando, viviendo de los prejuicios que existen. Pero la vida no es así necesariamente, somos personas con sentimientos, con emociones. Entonces, gracias a las personas también que nos han acompañado a llegar hasta este punto del episodio, conectarse también con la historia. Como siempre digo y termino, si vamos a hablar en este caso, si vamos a hablar de inclusión, si vamos a hablar de alguien más, si vamos a hablar de una persona con discapacidad, hablemos con causa, hablemos informados. Y hay mucho trabajo que hacer. Gracias, Giseli. Gracias a ti, Diana. Y sí me gustaría el último mensaje para las familias, ¿no? Y no solamente para las familias de personas con discapacidad, sino para la sociedad en general. Seamos más empáticos, seamos menos egoístas. Yo sé que el día a día, estas situaciones, y yo siempre digo, es mentira que la pandemia nos ha venido a poner y hacer reflexionar sobre el prójimo. Es mentira, porque a veces el egoísmo lo vemos dentro de nuestros propios grupos y tenemos que romper esas barreras de egoísmo, tenemos que romper esas barreras de construcción de una sociedad mejor, ¿no? Tenemos que trabajar en equipo. Lo que ha logrado Colectivo Down al día de hoy, lo que he logrado yo, no hubiera, con peleas y todo, no hubiera sido posible también sin el acompañamiento de las familias. Pero creo que tenemos un grupo de familias que quieren aprender y quieren darles mejores oportunidades a sus hijos. Y esto tiene que seguir haciéndose una bola de nieve, porque todos juntos construimos esta sociedad. Sí, claro, una bola de nieve positiva en el que todos nos unamos, porque el trabajar en equipo es muy importante, es importantísimo, y empezar a hablar de estos temas, darle los espacios también, porque para en un futuro no estar en la misma situación, sino que hayamos ganado y hayamos avanzado algo. Gracias, Giseli, gracias a quienes se han conectado y los invito a suscribirse. Todos los jueves va a salir una nueva historia de aporte y de cómo desde su lugar están contribuyendo a la sociedad para que sea un poquito mejor. Gracias. Gracias.